El Instituto de Justicia Constitucional, adscrito a la Corte de Constitucionalidad, presenta 200 años de constitucionalismo guatemalteco. El día 19 de marzo de 1812, en un acto solemne, se promulgó la Constitución de Cádiz. Ese día era 19 de marzo. Las personas congregadas gritaban alrededor de las cortes: ¡viva la Constitución! ¡Viva la Pepa! Entendemos la Pepa porque a los que se llaman José, en femenino es Josefa, y se le dice Pepe o Pepa. La Constitución nace un 19 de marzo, día de San José, entonces la historia la va a reconocer como la Pepa. ¡Viva la Pepa! Esta Constitución se convierte en uno de los más importantes instrumentos democráticos en el mundo occidental, en el cual se marca el ideal de la participación popular en contra del antiguo régimen, limitando los poderes del rey y dividiendo al Estado en 3 poderes, eliminando antiguos privilegios, especialmente a la nobleza, a la iglesia, suprimiendo instituciones anacrónicas, dándole participación por igual a los habitantes de la península y de América, y dándole también un reconocimiento a las poblaciones indígenas en América. Por lo tanto, este documento marca el inicio de una época donde los ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad se reúnen en este documento, que luego fue base para otras constituciones en Europa, especialmente en Noruega, o también para las constituciones en algunos países de América. Mientras tanto, se gobierna bajo la Constitución de Cádiz, aunque el rey Fernando VII se encuentre en prisión en Francia. Fernando VII, quien había facilitado la entrega de su padre y la entrega de España a Napoleón, empieza a tener una serie de acuerdos con el emperador. Pero a esto debemos de dejar claro de que en las Cortes de Cádiz se establece que no se tomarán en cuenta ningún tratado y ninguna disposición de Fernando VII durante su exilio y su prisión. Por lo tanto, cualquier tratado que él firmase con Napoleón no sería reconocido, porque él se encontraba en el exilio y en prisión. En el año 1813, el ejército aliado de Inglaterra y Portugal, en común acuerdo con España, penetran al territorio español, apoyando a España en la expulsión del ejército francés. Finalmente, los franceses son derrotados, deben de abandonar España, muchos quedan prisioneros y Napoleón empieza a abogar por los franceses que han quedado en España. Y se depone a su hermano José
del trono español y se reconoce a Fernando VII como el legítimo rey de España. En 1814, Fernando VII regresa a España y es entronizado como rey, como Fernando VII. Pero previo a esto es muy importante que veamos el caso de Guatemala. En Guatemala gobernaba en la Real Audiencia, Capitanía General y Gobernación José de Bustamante y Guerra, un militar resuelto, muy conservador, totalmente a favor del absolutismo monárquico y a favor del dominio hispánico. Le toca vivir en Guatemala el momento crucial en que hay un grupo de ilustrados a favor de una nueva constitución, asimismo el reflejo de esta en las instrucciones de Peinado. Pero como la constitución entró en vigor, José de Bustamante y Guerra hace que se gobierne entonces bajo la constitución, a su oposición a la misma, pero sin embargo hace el acto de juramentación y lealtad a la misma, tal y como se acostumbró en otros lugares del mundo hispánico. A la Plaza Mayor se le dio el nombre de Plaza de la Constitución. Entra en vigor esta constitución, pero sin embargo, poco a poco, Bustamante y Guerra va reaccionando contra la misma, porque rompe los poderes españoles en América, porque condiciona el poder. Él era un absolutista. Vuelvo al año 1814. Fernando VII es entonces coronado rey de España y él indica que va a ser leal a la Constitución, pero luego se da cuenta de que esta Constitución le limita los poderes, le limita el acceso al erario, le daña su economía. Ante esto, hace valer el poder absoluto de la monarquía española, indicando que las cortes son ilegales porque se instituyeron estando él fuera de España y en prisión. Entonces, en 1814 clausura las cortes y prohíbe la Constitución. Se regresa al absolutismo. Asimismo, a las personas que más habían destacado en la redacción de este documento, se les da orden de cárcel. Al representante de Guatemala, el canónigo Antonio de Larrazábal, fue entonces condenado a 6 años de prisión. Inicialmente hizo la prisión en Cádiz. Posteriormente, 3 años después, se le manda a La Habana, donde hace la prisión en el convento de Belén. Y finalmente, el último periodo de su encarcelamiento lo va a hacer en la ciudad de Guatemala, en el convento de Belén, y es dado en libertad en 1820. Por su parte, José de Bustamante y Guerra, muy feliz ante la decisión tomada en la metrópoli de gobernar
con el absolutismo, sin la Constitución, entonces persigue a los que tienen ideas de la Constitución, ideas liberales en el Reino de Guatemala. Asimismo, hace recoger todo documento impreso en relación a la Constitución, pero muy especialmente a las instrucciones del Ayuntamiento de Guatemala, y las junta en la Plaza Mayor, donde se le prende fuego. Y ahí termina la primera época constitucional en la ciudad de Guatemala. Porque vemos de que la de Bayona es una imposición de Francia. La de Cádiz ya es el resultado de una consulta popular. Fernando VII la deja entonces sin efecto y empieza a gobernar con las antiguas normas obsoletas en la época, hasta que el día 1 de enero de 1820 se lleva a cabo una sublevación en Andalucía, dirigida por el mariscal Rafael del Riego, amparado de otros militares que accionan contra la monarquía, obligando a Fernando VII a gobernar bajo el régimen constitucional. Fernando VII jura sobre los evangelios la Constitución de la monarquía española de 1812. Entra en vigor en Hispanoamérica también. En Guatemala ya se ha retirado el antiguo presidente de la audiencia, José Bustamante y Guerra, quien estuvo cerca de 8 años, y en su lugar tenemos a don Carlos de Urrutia y Montoya, una persona adulta, una persona muy centrada, una persona que trata de respetar mucho lo institucional, pero escucha. Entonces, él es abordado por la clase guatemalteca interesada en los procesos de independencia, que están a favor entonces de la Constitución de Cádiz, y le piden que, como en el resto del mundo español, la adopte, porque ya es una determinación. Y fue así como en mayo de 1820 la Constitución entra en vigor en Guatemala. Entonces, ¿qué beneficios trae para Guatemala? En primer lugar, la Constitución de 1812 es la puerta para los sucesos independentistas en América, donde faculta la organización americana, lo más importante, que da libertad de expresión, libertad de prensa, y la actividad política puede entonces realizarse sin ser subversiva. Y esto da origen entonces a la corriente independentista de los cacos, nombre que se le da a los liberales, básicamente liderados por el doctor Pedro Molina. Y es aquí donde va a surgir el primer periódico de carácter independentista, conocido como el Editor Constitucional. Básicamente esta es una tribuna en la cual Pedro Molina y sus colaboradores denuncian la situación en que se encuentra España, que se encuentra Guatemala, y que es necesario entonces romper con el régimen monárquico y establecer un gobierno soberano, un gobierno
americano. Fue tan fuerte la crítica que este periódico hubo de ser cancelado, prohibido por la autoridad española que acababa de llegar al país proveniente de una derrota en América del Sur, el brigadier Gabino Gaínza. Gabino Gaínza venía a Guatemala como subdirector de milicias. Sin embargo, el presidente de la audiencia anterior, don Carlos de Urrutia y Montoya, se enferma y le transfiere temporalmente el cargo. Esto quiere decir que Gabino Gaínza no fue nombrado por el rey para ser la máxima autoridad en el reino de Guatemala. Él ocupaba un cargo entonces interino. Gabino Gaínza tiene ideas absolutistas, pero se ve obligado a tener trato con el grupo independentista. Le toca un papel ambiguo, pero vemos que en esta lucha de intereses, Gabino Gaínza prohíbe el editor constitucional, que a la vez este periódico había tenido una lucha de ideas con el periódico El Amigo de la Patria, dirigido por José Cecilio del Valle, hondureño, quien, un hombre muy preparado, ilustrado, pero con ideas muy centradas, en el cual indica de que es necesaria la independencia, pero debe de hacerse de una manera consultada. Hay que escuchar a todos y que debe de haber una independencia donde previamente se trate una unidad política, social y económica. Entonces es una postura muy pensada, muy mesurada, mientras que la de Pedro Molina es muy propuesta al momento, muy eficaz en ideas, pero también fuera de realidades. Al ser prohibido, el editor constitucional va a aparecer un nuevo periódico dirigido por Barrundia, en el cual participa, por supuesto, también Pedro Molina, con el nombre de El Genio de la Libertad. Entonces vemos de que estos dos periódicos son resultado de la misma Constitución de Cádiz, que permitía la libertad de prensa, la libertad de expresión, de organización política. Estos dos periódicos son la base de los dos primeros partidos políticos en Guatemala. Los cacos, bajo Pedro Molina, que posteriormente serán los liberales, y los gasistas, bajo la figura de José Cecilio del Valle, que luego serán los conservadores. Estas son las dos corrientes que se enfrentan a partir de 1820 y que llegarán entonces a 1821. Ahora nos trasladaremos a la Nueva España, México, quien en el año 1821 llega a la independencia también del gobierno español, donde va a ser determinante la figura de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide representaba a las fuerzas reales y había luchado contra la insurgencia, pero sin embargo, ante los problemas que se daban en España, con la vigencia nuevamente de la Constitución de Cádiz, Iturbide entra en pugna con la misma, porque él era de ideas absolutistas.
Entonces se define y se une a los insurgentes y firman el llamado Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías, que pone fin a la independencia del Virreinato de Nueva España. Y este Plan de Iguala y esta determinación va a influir en los ánimos en Guatemala tras las amenazas de Iturbide de invadir el reino de Guatemala y agregarlo. Las fuerzas de Iturbide pues toman Chiapas en agosto de 1821. Chiapas se separa del reino de Guatemala. Las noticias llegan a Guatemala y es aquí donde se llevó a cabo la reunión de emergencia el sábado 15 de septiembre de 1821, donde se tomó la determinación de separarse del gobierno español. Pero hay un punto muy importante en el acta. En primer lugar, van a quedar en vigor las leyes españolas, es decir, va a seguir la Constitución, mientras que se lleve a cabo un proceso electoral en Guatemala que dé posesión a un Congreso a más tardar el día 1 de marzo de 1822, Congreso que debería de reunirse en la ciudad de Guatemala y cuya misión primordial sería determinar la forma de gobierno a seguir mediante una nueva constitución. O sea, en el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821 ya encontramos la génesis de una constitución propia para Centroamérica, al llamarse a este Congreso que sería el que determinaría la forma de gobierno. Por su parte, en el manifiesto del 15 de septiembre de ese año, Gabino Gainza, al dirigirse a todas las diputaciones provinciales, al pueblo en general, hace un llamado a saber elegir a los representantes del pueblo, que son los que van a formular esa nueva carta que va a regir en lo sucesivo y que en base a lo que se elija será el bienestar o la desdicha de los pueblos. Este Congreso no se llevó a cabo en su momento debido a las presiones existentes entre las fuerzas de Iturbide, los grupos conservadores en Guatemala y su lucha contra los liberales, que finalmente se determina el día 5 de enero de 1822 anexar al antiguo reino de Guatemala al naciente imperio mexicano. El imperio duró muy poco tiempo. Iturbide es derrocado en marzo de 1823. En Guatemala se convoca a una asamblea nacional constituyente, la cual se establece el día 24 de junio de 1823 en el Salón Mayor de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, donde su primer edicto, el día 1 de julio de 1823, determina que Centroamérica es libre, soberana e independiente de la vieja España, de México y de cualquier otra potencia del mundo. Y después de 17 meses de trabajo, esta asamblea entrega la Constitución Federal de Centroamérica el día 22 de noviembre de 1824. Esto fue 200 años de constitucionalismo guatemalteco.